Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Esteban Emilio Bosoyi. Tengo el honor de encontrarme en el precongreso de la red EIAL, Nodo Venezuela. Soy antropólogo e investigador en antropolingüística y trabajo con idiomas indígenas, afrodescendientes, entre otros. Ya continuando con mi exposición, tenemos que recordar que en el estructuralismo, por ejemplo, el estructuralismo que sostiene Robert Hall Jr., él se pronuncia de la manera siguiente: Leave your language alone. Leave your language alone. Deja que tu idioma funcione a su manera, que tu idioma pues no debe interferir con nada, sencillamente el hablante es quien tiene la última palabra y es el único juez de lo que dice, ¿no? Leave your language alone. Entonces, esto parece que en ese momento tenía cierta importancia ya en prácticamente a los comienzos del siglo pasado, pero actualmente es peligroso sostener este tipo de ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que un hablante de Guayunaiki, del idioma guayú, de guarao, de pumé, de yavitero, cualquiera que sea el idioma indígena, en ese momento pues sobre todo si no lo domina muy bien, pero aún dominándolo, y sobre todo cuando se encuentra en un ambiente donde tiene que referirse a hechos, a conceptos, a realidades que se escapan a su vida diaria. Entonces suele con mucha frecuencia decir más palabras en ese idioma adquirido, el castellano, en otros casos el inglés o el portugués, pero hablamos aquí en Venezuela el castellano y es lo que más me importa enfatizar, ¿no? Entonces dice más el castellano que el guarao o en guayunaiki, y eso realmente conduce, sin que nadie lo hubiese pedido, pues conduce a una decadencia, incluso a la lenta desaparición o extinción o el adormecimiento de un idioma que es el idioma indígena y que queremos resucitar, reforzar, revitalizar. Entonces aquí no podemos valernos del principio de Robert Hall. Entonces hay lo siguiente: esa libertad absoluta de cualquier hablante ya sería como un libertinaje, algo parecido a lo que está haciendo Javier Milei con la situación económica de los diferentes países. Por ejemplo, para que entiendan bien, hablando yo en guarao, digo por ejemplo, ahora, ama, entonces me agrego ahora, entonces ya estoy usando a la vez ama y ahora. Ama en guarao quiere decir ahora, pero digo ine, prefectura tanetiaja, ine narukitane o bonoya. Entonces me dije, tengo que ir a la prefectura, pero yo dije prefectura en el castellano y el resto son más bien oraciones que expresan hechos gramaticales o también es como un relleno, ¿no? Mientras que el concepto importante es prefectura. Entonces prácticamente casi como si hubiera hablado en español en lugar de hablar en guarao. Repito, ine, prefectura tanetia hakotai, tata narukitane ineja. Bueno, pero si agrego algo más, por ejemplo, en prefectura, al oficinista, a la secretaria, y entonces digo tanetiaja, entonces ya usé ya aún una cantidad mayor número de palabras significativas en castellano, y eso me conduce a como una cierta dejadez que a su vez significa un peligro casi mortal para el idioma, que entonces entrará en la categoría de lo que el indígena llama ahora lengua dormida. Entonces, continuando, por ejemplo, Anasumai y en Guayunaiki. Anasumai quiere decir muy bien. Anasumai, Anasumai tu jefe de cuadra acá. Anasumai tu jefe de cuadra acá. O sea que lo importante es que la jefa de cuadra es muy buena. Entonces lo dije en Guayunaiki, no, lo dije en castellano y solamente
la parte semántica pues es más de relleno y las palabras gramaticales, las terminaciones, etcétera, a veces funcionan en el Wayuunaiki, pero es muy poco lo que agrega. Todo lo que tengo que informar con precisión, así con denuedo, va a ser en este caso en el idioma adquirido. Ahora, por supuesto que si el hablante que procede así tiene urgencia de informar algo, se puede de alguna manera perdonar. Pero si se trata de una conversación normal, de una exposición relajada, algo así que entra en el ámbito de la comunicación normal, por supuesto que este o esta hablante debe adquirir cierta disciplina para no sustituir así, sin que se lo haya pedido nadie, un idioma prácticamente vendiendo su idioma a un precio muy barato. Y eso no nos conviene en absoluto, aunque haya ciertos especialistas que en el pasado, siendo lingüistas, hayan dicho eso. Bueno, continuando. Ya vamos a comparar eso con lo que pasa con Spanish. Fíjense cómo funciona el Spanish en Estados Unidos, para hacer la comparación, para que entiendan todavía mejor lo que está pasando ahí. I will buy something, lo dicen, I will buy something, voy a comprar algo. Entonces, después te llamaré, después te llamaré atrás. Entonces agrego en español, te llamaré atrás. Llamar atrás quiere decir llamar después. Sí, porque ese atrás funciona con after es en inglés. Entonces, el Spanglish va llenando los espacios cada vez más con palabras importantes en inglés, y entonces agrega algunas cuestiones incluso hasta mal pronunciadas o con mala gramática para que el español no deje de entrar de alguna manera. Pero llega el momento en que ese poquito de español que todavía contiene también desaparece, y entonces se convierte en una especie de subsidiario, incluso como una especie de dialecto del inglés norteamericano. Entonces vamos a tener un español que prácticamente volvió a ser dialecto cuando tenemos tanto y tanto tiempo luchando contra la concepción de que las lenguas indígenas son meros dialectos. No son dialectos, sino con idiomas muy complejos, muy hermosos, muy importantes, y que nosotros debemos recuperar, resucitar y llegar hasta lo último en nuestra defensa. Pero con ese comportamiento donde prácticamente todo, en el Spanish, por ejemplo, decimos todo lo importante en inglés, hasta puede llegar el momento en que ese poquitico de español se puede perder. Creo que está bastante claro lo que estoy diciendo. Ahora me perdona, quiero agregar algo más. Fundamentalmente, entonces el contraargumento de quienes sostienen que el hablante está en plena libertad sería el siguiente, que el idioma inglés prácticamente es una mezcla lingüística, porque tiene elementos de carácter latino, de origen francés normando, de origen francés oficial, de origen céltico, de origen nórdico, etc. Y actualmente, pues, bueno, incluso ha recibido préstamos del español, y sin embargo sigue siendo inglés y no se ha extinguido. Pero, por favor, lo digo de todo corazón, que no hay manera de comparar las dos situaciones. El inglés no solamente sobrevive, sino que se extiende, porque se trata de un imperialismo británico, norteamericano, australiano, como lo llamemos, y entonces allí cualquier aditamento de otra lengua solamente extiende más el dominio del inglés, pero no comete absolutamente nada que signifique su desaparición. Continuando con mi exposición, lo cierto es que los idiomas que se están restableciendo, reponiendo, reconstruyendo, revitalizando, estos idiomas necesitan nuevos vocablos para poder expresar cosas que generalmente o pocas veces existen en su propia comunidad, en su propio entorno. Son palabras de una cultura extraña que de alguna manera significan una aculturación, pero que debería más bien no ser una culturación, sino una interculturalidad, una interculturación. Sin embargo, estamos un poco lejos de este objetivo para que se cumpla enteramente. Ahora bien, esas palabras nuevas ya empezaron a aparecer en el primer contacto entre pueblos indígenas y los conquistadores europeos o norteamericanos, según los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del guarao, ya desde hace siglos existen dos palabras, quiritiana y jotarao. Quiritiana significa cristiano, pero que obviamente deriva de una palabra del idioma español, de una palabra castellana
con algo de fonética guarao, quiritiana. Ahora digo jotarao, sin embargo, bueno, que también significa, quiritiana es no guarao, jotarao también significa no guarao, pero en lugar de basarse en una palabra española, se basa en componentes totalmente indígenas, totalmente guarao, porque viene J que es cierta altura, una cierta altura, un cierto cerro, y arao gente de cierta altura o de cierto, de una altura o de un cerro, o sea, que viven a mayor altura geográfica que los guaraos que están casi por debajo del nivel del mar, Sejotarao. Entonces, asimismo, hace bastante tiempo, para decir presidente, por ejemplo, el presidente de la República, se podría tomar, se podría, bueno, en Guayuna, aquí presidente de la República, se puede decir residenta, que es realmente castellano, poco guajirizado, parecido a residenta, pero también puede decir Shkip Maca, que cabeza del país o cabeza de territorio. Entonces aquí tuvimos dos alternativas, una fue de base netamente indígena, pero la otra sí no provino de una lengua europea que es el castellano. Entonces también yo recuerdo de nuestra propia creación con Noelí Pocaterra y otras educadoras guayú, que para hacer una especie de preescolar, pues inventamos el nombre Tepich Palajana. Tepich Palajana quiere decir el lugar donde se crían o donde se atienden a los niños. Tepich es niño y Palajana es un sufijo que significa el lugar donde pues transcurre pues una especie de trabajo o actividad, ¿no? Y entonces esto nos gustó bastante, pero que ahí recurrimos a raíces, a radicales de la lengua indígena. Entonces, ahora tengo que agregar que gracias a la existencia y al trabajo extenso de personas como Pipo Álvarez, José Álvarez, Miguel Usayú, Abel, también tiene la personalidad de Abel Silva también. Tenemos también a la Real, a Manuel Larreal. Entonces ellos están en este momento pues buscando palabras nuevas, pero generalmente con la preferencia de raíces nativas. Por ejemplo, puede ser palabras antiguas del idioma, en el idioma antiguo de Guayunaiki, pues Yará podría significar compra. Ahora se puede decir comprar Ayarajá, que también podría sustantivarse y decirse la compra se dice Ayarajá, pero Yará es más antiguo todavía. Y entonces cuando digo Yará estoy como dándole nueva vida a un término que actualmente en el habla de la gente de cierta edad ocurre con cierta frecuencia, pero no en el habla de la mayoría de los guayú jóvenes, ¿no? Entonces, para ir un poco, bueno, es que hay casos así, hay casos y casos. Por ejemplo, en el caso del idioma Pumé o Yaruro, Pumé Yaruro. Entonces, chará, es canoa. Cuando digo jonde chará, canoa de fuego. Esa canoa de fuego es una embarcación con motor. Jonde chará, jonde chará. Cuando digo uimome jonde chará, es una canoa de fuego que anda por el aire. Entonces, este es el avión. Y cuando digo Huemos con de chará, entonces también una canoa de fuego, pero que anda por la tierra. Y entonces así voy buscando raíces radicales indígenas y trato de evitar la simple indianización, para decirlo, o indigenización de palabras totalmente tomadas del inglés o del español o del portugués. Y finalmente lo que debemos tener, lo que fundamentalmente debemos tener es voluntad política y voluntad cultural, voluntad identitaria, sobre todo de utilizar al máximo nuestras lenguas y entonces olvidarnos de tanta dependencia lingüística y mucho menos creer que es más bonito o más interesante que mezclemos nuestras lenguas con el lenguaje alíguna de cualquiera que sea su procedencia. Entonces, nuestras lenguas son hermosas, difíciles, valiosas, etc. Hay que recuperarlas y para eso, pues nada mejor que formar neologismos utilizando los propios recursos de nuestras lenguas y de allí seguramente saldrán cosas muy bonitas.